Nunca pensé que mi vida cambiaría para siempre en una carretera desierta, pero esa noche todo se salió de control. Era tarde, muy tarde. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, y apenas podía ver más allá de las luces del auto. Estaba cansado, pero decidí seguir conduciendo. Solo unos kilómetros más, me dije, sin saber que estaba a punto de cruzar la línea entre lo real y lo imposible. Al acercarme al letrero oxidado que decía kilómetro 666, algo cambió. El motor comenzó a fallar, y un escalofrío helado recorrió mi espalda. No había señal en el teléfono, y la única luz provenía de mi auto y de la luna llena que apenas se asomaba entre las nubes. Entonces lo vi. A un lado de la carretera, una figura oscura me observaba, inmóvil. No parecía humana, pero tampoco era una sombra. Fue en ese momento cuando escuché el golpe. Por un instante pensé que había atropellado algo. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Apagué el motor, contra todo instinto, abrí la puerta para salir. El aire estaba helado, y el silencio era tan denso que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Alrededor no había nada, solo la carretera interminable y la neblina que se espesaba a cada segundo. Caminé hacia la parte delantera del auto, pero no había señales de haber golpeado a nadie ni a nada. ¿Estoy perdiendo la cabeza?, pensé, mientras una sensación de ser observado crecía en mí. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. No provenía de ningún lugar en específico. Era como si el aire mismo hablara, suave y amenazante, repitiendo una y otra vez: «No debiste parar aquí». De repente, el motor del auto se encendió solo. Las luces altas iluminaron el camino, y ahí estaba, de pie frente al vehículo, esa figura oscura que había visto antes. Pero ahora, estaba más cerca. Sus ojos brillaban, rojos como brasas encendidas, y su forma parecía descomponerse y reconstruirse a cada parpadeo. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas temblaban tanto que tropecé y caí al suelo. No sabía si gritar o correr, pero algo dentro de mí sabía que ninguna de las dos opciones me salvaría. Y entonces, esa cosa habló. Su voz no era humana, era grave, profunda, y parecía venir de todas partes. «Este es el precio de cruzar mi camino». Mi cuerpo se paralizó. En ese momento entendí que no estaba soñando. Esto era real, y estaba atrapado en un lugar donde las reglas del mundo ya no aplicaban. El resto, apenas puedo recordarlo. Pero si alguna vez te encuentras en el kilómetro 666, mi única advertencia es esta: no te detengas, no mires atrás y, sobre todo, nunca escuches los susurros. Porque si lo haces, jamás volverás a ser el mismo. El auto empezó a avanzar solo. Sus luces parecían cortarle el alma a la noche, pero yo seguía allí, en el suelo, congelado de miedo. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando esa cosa, esa figura, se movió. No caminaba, no corría, simplemente apareció frente a mí, como si el espacio se doblara para acercarlo. «¿Qué quieres de mí?», grité con lo poco de valentía que me quedaba, pero mi voz sonó más como un gemido desesperado. La figura inclinó su cabeza, estudiándome, como un depredador curioso con su presa. Luego, extendió lo que parecía ser una mano, aunque sus dedos eran largos, huesudos y goteaban una sustancia negra, espesa, como brea. «Tu miedo alimenta este lugar». Sentí como una presión invisible me envolvía, como si algo estuviera arrastrando cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de mí hacia un vacío oscuro. Mis ojos se nublaron, y durante un instante, vi cosas que no eran mías. Rostros deformados gritando en la oscuridad, sombras que corrían entre árboles muertos, una carretera interminable con cuerpos al borde del camino. De pronto, el sonido del motor del auto rugió más fuerte, sacándome de aquel trance. Sin pensarlo, me levanté como pude y corrí hacia el vehículo. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Detrás de mí, sentí su presencia acercándose, el aire volviéndose más pesado con cada paso que daba. «Déjame ir», grité desesperado. Fue entonces cuando escuché algo imposible. La radio del auto se encendió sola. Una voz distorsionada salió de los altavoces, repitiendo una frase que heló mi sangre. «El que cruza, paga con su alma». Finalmente, la puerta se desbloqueó. Me lancé dentro y giré la llave del contacto, aunque no recordaba haberla puesto ahí. El motor rugió, y sin dudarlo, aceleré.
El auto se movió con una fuerza descomunal, como si entendiera que huir era nuestra única esperanza. Pero la carretera no terminaba. Por más que pisaba el acelerador, el marcador no pasaba del kilómetro 666. Los árboles, las sombras, todo se repetía, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Entonces, en el espejo retrovisor, lo vi. Aquella figura estaba sentada en el asiento trasero, mirándome. Y esta vez, sonrió. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Podía sentir su presencia, como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de algo pesado, algo oscuro. ¿Qué eres?, murmuré sin esperar respuesta, más para mí mismo que para esa cosa. Pero respondió: soy lo que siempre ha estado aquí. Lo que espera en los márgenes, en los lugares olvidados por el tiempo. Soy el hambre que nunca se sacia. Su voz no era un sonido, era una presión dentro de mi cabeza, como si cada palabra abriera una grieta en mi mente. Apreté el volante con fuerza, intentando concentrarme en la carretera, pero no importaba cuánto acelerara, todo seguía igual. ¿Por qué yo? Mi voz salió quebrada. Porque fuiste tú quien cruzó. Aquí, todo tiene un precio. Y tú trajiste algo que me pertenece. ¿Qué? No tengo nada tuyo, grité, casi al borde del llanto. Sentí algo frío y húmedo en mi hombro. Lentamente, giré mi cabeza, y ahí estaba su mano, esa mano huesuda y cubierta de brea. Me estaba tocando, pero no era un simple contacto. Era como si su toque drenara algo de mí, algo que no podía ver, pero que sabía que era importante. Tu miedo, tu culpa, tu desesperación, todo eso alimenta este lugar. Pero hay algo más profundo, algo que aún no me has dado. Mi mente se llenó de recuerdos que no quería revivir. Decisiones tomadas en momentos de egoísmo, heridas que había causado a otros y que había enterrado bajo excusas. Cada imagen me golpeaba como un puñetazo en el pecho. Ya basta, grité. Dime qué quieres. La figura inclinó su cabeza, y por primera vez, vi algo más en esos ojos rojos, un destello de algo parecido a satisfacción. Quiero lo que intentas ocultar. Tu alma lleva el peso de secretos que nunca confesaste. Este lugar no es solo una carretera, es un espejo. Y aquí, no puedes escapar de ti mismo. Mis pensamientos se arremolinaron en caos. Sabía de qué hablaba. Había algo, un hecho que nunca admití, un momento de mi vida que deseaba borrar, pero que seguía ardiendo en mi interior. Eso, no fue mi culpa, susurré, aunque mi voz no tenía convicción. La figura se inclinó hacia adelante, su rostro cada vez más cerca del mío, y su voz se volvió un susurro helado. Admitirlo o no, ya no importa. Este lugar es mi hogar, y tú, como todos los demás, serás parte de él para siempre. El auto empezó a detenerse, aunque yo no había tocado los frenos. Miré al tablero y vi que las agujas marcaban 0, aunque el motor seguía rugiendo. Alrededor, la oscuridad se hizo más espesa, como si la carretera estuviera desapareciendo. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? No podía enfrentar a esa cosa. No podía escapar. Solo quedaba una opción, enfrentarme a lo que había estado negando durante años. El aire se volvió más pesado, como si cada respiración me costara años de vida. Sabía que no podía seguir escapando, no de aquello, ni de mí mismo. Cerré los ojos, intentando alejar el miedo, pero las imágenes comenzaron a surgir de forma incontrolable, como un torrente que no podía detener. Era una noche similar a esta. Oscura, solitaria. Yo iba al volante, pero no estaba solo. A mi lado estaba ella. Claudia. Mi mejor amiga desde la infancia, mi confidente, alguien que confiaba en mí más de lo que yo merecía. Habíamos discutido. Fue una pelea absurda, un arrebato de orgullo. Yo estaba enfadado, herido por algo que ni siquiera recuerdo con claridad. Lo único que sé es que iba demasiado rápido, mucho más de lo que debía. La carretera estaba mojada, el mismo maldito clima que me había llevado al kilómetro 666. Claudia me suplicó que bajara la velocidad, pero yo solo apreté más el acelerador, queriendo demostrar algo que ni yo entendía. Fue entonces cuando ocurrió. Las luces de otro auto aparecieron de repente, y el impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, los vidrios estallando, y su grito. Ese grito que todavía resuena en mis pesadillas. Cuando desperté, estaba fuera del auto, ileso. Pero Claudia,
Ella no tuvo tanta suerte. Estaba atrapada entre los restos del vehículo, su cuerpo destrozado, pero consciente. Me miró con esos ojos llenos de dolor y miedo, y lo único que me dijo fue: «Por favor, no me dejes aquí». Pero lo hice. El pánico se apoderó de mí, y corrí. Corrí como un cobarde, dejando atrás a la única persona que siempre había estado a mi lado. Nunca lo confesé, nunca hablé de lo que realmente pasó esa noche. Dije que no recordaba nada, que había sido un accidente, que no supe cómo salí vivo. Pero la verdad me ha perseguido desde entonces. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el auto, pero algo había cambiado. La figura ya no estaba en el asiento trasero. Ahora estaba frente a mí, fuera del auto, señalando algo en la oscuridad. «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, y ahí la vi. Claudia. Su rostro estaba tal como lo recordaba aquella noche, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su cuerpo herido pero inconfundible. «Por favor, no me dejes aquí», dijo con la misma voz quebrada de entonces. El nudo en mi garganta me ahogaba. «Lo siento, Claudia, lo siento tanto», susurré. La figura oscura se acercó y habló una vez más. «El perdón no es suficiente. Este es tu juicio, y ella es quien decidirá tu destino». Claudia me miraba fijamente, pero no con los ojos llenos de la bondad y la calidez que recordaba. Había algo diferente en ella, algo roto, algo que me heló hasta los huesos. Su boca comenzó a moverse, pero las palabras que salieron no eran un susurro ni un grito. Eran algo peor, un eco distorsionado, como si hablara desde el abismo más profundo del infierno. «No es suficiente». Mi pecho se contrajo, y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. «Claudia, por favor, haré lo que sea. Lo siento tanto, por favor, solo déjame salir de aquí». Pero ella no escuchaba. Dio un paso hacia adelante, y su cuerpo comenzó a cambiar. Sus heridas se abrieron aún más, su piel se volvió grisácea, y sus ojos se convirtieron en dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «Corriste de mí esa noche, y ahora no podrás correr más». La figura oscura estaba detrás de ella, inmóvil, observando como un juez que disfruta el sufrimiento de su acusado. Su voz volvió a resonar, como un trueno que hacía vibrar el espacio mismo. «El arrepentimiento llega tarde en este lugar. Aquí no hay redención, solo el peso de tus pecados. Y tú, llevas más peso del que puedes soportar». De repente, el auto comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no respondía a mis manos ni a mis pies. La velocidad aumentaba, las luces se apagaban y encendían, y los alrededores se desmoronaban en una espiral de sombras y caos. Claudia estaba ahora dentro del auto, sentada a mi lado, su rostro desfigurado, sus ojos vacíos. «¿Recuerdas cómo gritaba esa noche?», dijo, su voz fría y hueca. «¿Recuerdas cómo me dejaste morir sola?». «Basta. Por favor, basta», grité, golpeando el volante, pero nada cambió. El auto frenó de golpe, lanzándome hacia adelante. Cuando levanté la vista, estábamos en el mismo lugar, el kilómetro 666. Pero esta vez, había algo diferente. A ambos lados de la carretera, podía ver siluetas. Docenas, tal vez cientos de figuras oscuras, todas inmóviles, todas observándome. Claudia se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. «¿Sabes qué es este lugar? Es donde vienen los cobardes, los que cargan con el peso de las vidas que destruyeron. Es un purgatorio para los que nunca enfrentaron sus errores». «¿Y qué quieres de mí?», solté en un hilo de voz, mi cuerpo temblando incontrolablemente. «No quiero nada. Tú ya eres mío». La figura oscura se acercó al auto, y cuando abrió la puerta, todo se volvió frío, tan frío que mi aliento se congeló en el aire. Sentí como mi cuerpo se volvía rígido, como si estuviera siendo absorbido por un vacío sin fondo. Mi último pensamiento fue un eco de mis propios miedos, mi culpa, mi vergüenza. Y luego, solo oscuridad. Cuando desperté, estaba de nuevo en la carretera. Pero algo era diferente. No estaba en mi auto, ni siquiera tenía cuerpo. Era solo una sombra, atrapada en ese lugar, una más entre las muchas figuras que había visto antes. Y entonces entendí. Ahora, yo era parte del kilómetro 666. La eternidad no se siente como uno la imagina. No hay relojes, no hay días ni noches,
solo un vacío que se extiende sin fin. Lo único que queda es el peso de tus propios pensamientos, repitiéndose una y otra vez, como un eco que no puedes silenciar. Al principio, no comprendía del todo lo que había sucedido. Me sentía fragmentado, como si partes de mí hubieran sido arrancadas, dejando solo un residuo de lo que una vez fui. Podía ver, pero no tenía ojos. Podía sentir, pero no tenía cuerpo. A lo lejos, observaba cómo otros autos se adentraban en la carretera. Cada uno de ellos llevaba a alguien diferente: una madre cansada, un hombre de negocios distraído, una joven que cantaba al ritmo de la radio. Todos ellos parecían normales, hasta que llegaban al kilómetro 666. Ahí es cuando ocurría. Las luces parpadeaban, el aire se volvía más pesado, y ese frío inconfundible se apoderaba de todo. La carretera los reclamaba, como lo hizo conmigo. Poco a poco, entendí cuál era mi nuevo papel. No estaba allí solo para sufrir. Yo era parte de algo más grande, algo que no podía comprender por completo. Las sombras como yo éramos los guardianes, los testigos de los secretos que los viajeros traían consigo. Cada uno de nosotros estaba obligado a enfrentar sus propios horrores, pero también a ser parte del horror de los demás. Entonces llegó él. Un hombre de rostro endurecido, con una cicatriz que cruzaba su mejilla. Conducía un camión viejo y oxidado, y algo en su mirada me resultó familiar, una mezcla de rabia, miedo y culpa. Reconocí ese peso en sus hombros, porque yo mismo lo había cargado. Cuando su vehículo cruzó el kilómetro 666, todo cambió. La carretera pareció cobrar vida, torciéndose y retorciéndose como una serpiente. Podía sentir cómo el lugar lo evaluaba, cómo lo desnudaba ante sus propios ojos. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, y yo con ellas. No tenía control sobre mis acciones. Era como si algo más grande me estuviera guiando. Nos acercamos al camión, rodeándolo, nuestras formas reflejándose en sus ventanas. Él frenó de golpe, salió del vehículo y gritó al vacío: «Sé que estás ahí, sal y enfréntame». Pero nadie respondió. No al principio. Porque este lugar no te enfrenta, te deja enfrentarte a ti mismo. Pude sentir lo que venía. Vi sus recuerdos, un robo que salió mal, un disparo, una vida arrebatada por su avaricia. Era igual que yo, atrapado en su propio infierno personal, incapaz de aceptar lo que había hecho. Y entonces lo vi. Claudia. Estaba allí, frente a él, con la misma mirada que me había dedicado a mí. Su papel en este lugar no había terminado. Ahora ella era juez, jurado y verdugo para otra alma perdida. «Bienvenido», dijo ella, su voz resonando como un trueno en la eternidad. Mientras observaba, entendí algo aterrador. Este lugar nunca dejaría de reclamar a los que cruzaran su umbral. Y nosotros, las sombras, no éramos solo testigos. Éramos parte del castigo. Y así, la eternidad continúa. Un ciclo interminable de secretos, miedos y pecados que alimentan al kilómetro 666. El hombre del camión intentó retroceder, pero el suelo bajo sus pies cambió. La carretera ya no era asfalto, se había transformado en algo oscuro y viscoso, como si caminara sobre un océano de brea. Cada paso que daba lo hundía más, y su desesperación crecía con cada movimiento. Claudia avanzó lentamente hacia él. Ya no parecía humana, sino una mezcla aterradora de carne y sombra. Su rostro, aunque aún reconocible, estaba torcido en una mueca de dolor y furia. Cada palabra que salía de su boca parecía arrancarle algo al hombre. ¿Recuerdas su nombre? El hombre la miró, confuso, con el miedo devorándole el rostro. ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada. Pero todos sabemos la verdad, aquí en el kilómetro 666. Nadie llega inocente. Claudia levantó una mano, y la brea bajo sus pies comenzó a arremolinarse, como si tuviera vida propia. Poco a poco, figuras comenzaron a surgir de ella. Eran rostros, retorcidos por el dolor y la ira. Uno a uno, lo miraban fijamente, murmurando su nombre. Ángel. Ángel Rodríguez. El hombre cayó de rodillas, el peso de esos murmullos aplastándolo. No sabía que estaban ahí. No fue mi culpa. ¿No fue tu culpa? Claudia se inclinó hacia él, su voz una mezcla de burla y furia. ¿Y entonces de quién fue? ¿De ellos? ¿De los que dejaste atrás? ¿De los que enterraste en silencio? El hombre comenzó a temblar, cubriéndose la cabeza con las manos.
Su mente estaba abrumada por las imágenes que se proyectaban en el aire frente a él. Un almacén oscuro, una bolsa de dinero ensangrentada, un disparo que rompió el silencio y un cuerpo que cayó al suelo, inmóvil. «Dilo», exigió Claudia. «No», murmuró él. «No puedo». «Dilo». Finalmente, el hombre levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Lo maté para salvarme. No quería, pero lo hice. Y luego lo dejé allí, como si no importara. El silencio se hizo más denso, como si el mismo aire esperara el juicio. Claudia lo miró, y por un breve instante, pareció dudar. Pero luego, con un gesto lento, señaló hacia las sombras. «Entonces únete a nosotros». La brea se alzó como tentáculos vivos, envolviendo al hombre mientras gritaba. Su cuerpo fue arrastrado hacia las profundidades, desapareciendo por completo. Solo quedó su eco, un susurro más en el viento que recorre eternamente esta carretera maldita. Yo, entre las sombras, observé todo. Sabía que mi destino no era diferente al suyo, que Claudia no había terminado conmigo. Pero en el kilómetro 666, no hay prisa. El tiempo no tiene significado, y el sufrimiento siempre encuentra una forma de prolongarse. Cada noche, más autos llegan. Más almas culpables cruzan este punto sin retorno. Y yo estoy aquí, atrapado entre el arrepentimiento y la condena, sabiendo que mi juicio sigue pendiente. Pero una idea se ha formado en mi mente. Algo peligroso, algo que podría ser mi única salida. Porque si este lugar es un ciclo eterno de horror, quizás, solo quizás, exista una forma de romperlo. La pregunta es, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar para descubrirlo? El tiempo en el kilómetro 666 no tiene forma. Pasan horas, días, quizás siglos, pero algo dentro de mí empieza a cambiar. La desesperación da paso a un nuevo sentimiento, una chispa de desafío. Si este lugar es un ciclo eterno, si está diseñado para quebrar nuestras almas, entonces quizás haya un punto débil, una manera de alterar el equilibrio. Empiezo a observar, a prestar atención a cada detalle de este infierno. Claudia, la figura oscura, las sombras, todos parecíamos estar atrapados en un papel. Era como si este lugar no solo nos castigara, sino que también dependiera de nosotros para mantener su poder. Cada juicio, cada nueva víctima, parecía fortalecer la carretera, haciéndola más oscura, más eterna. Pero había algo que me inquietaba. Claudia. Ella no siempre había sido así. Lo sabía porque la conocía antes de su transformación. Recordaba su risa, su bondad, su humanidad. Este lugar la había cambiado, la había convertido en una extensión de su ira y su dolor. Pero si podía ser corrompida, ¿podía también ser liberada? Una noche, si es que las noches existen aquí, vi mi oportunidad. Claudia estaba sola, de pie en el borde de la carretera, su mirada perdida en el vacío. Me acerqué, aunque cada fibra de mi ser gritaba que me detuviera. Claudia, dije, mi voz apenas un susurro. Ella giró lentamente, y por un instante, sus ojos no eran pozos vacíos, sino los mismos ojos que recordaba de nuestra juventud. Tú. Su voz sonaba diferente, más suave, más humana. Pero su expresión cambió al instante. No deberías estar aquí. ¿Por qué no? Yo soy parte de esto, igual que tú. Yo no soy como tú. Su voz se endureció. Tú eres culpable. Yo soy el castigo. ¿Y quién te castiga a ti? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme, y pude ver cómo la golpeaba como un puñetazo. Claudia retrocedió, como si mis palabras la hubieran atravesado. Yo no, su voz tembló, pero luego volvió a endurecerse. No juegues conmigo. No entiendes lo que este lugar es, lo que me he convertido. Entiendo más de lo que crees, insistí, avanzando un paso más. Este lugar no solo te usa a ti, nos usa a todos. Nos convierte en algo que no somos, nos transforma en piezas de su maquinaria. Pero no siempre fuiste esto, Claudia. Yo lo sé. Yo te conocí. Por un instante, vi algo en su rostro, una grieta en su máscara. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse. La figura oscura apareció detrás de ella, como un juez silencioso observando mi osadía. ¿Qué estás haciendo? Su voz resonó como un trueno. No respondí. En cambio, me dirigí a Claudia. Este lugar no tiene poder sin nosotros. Cada juicio que haces, cada alma que condenas, lo fortalece.
Pero si dejamos de jugar su juego, si nos rebelamos. Silencio. La figura extendió su mano, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Pero ya no tenía miedo. ¿Qué te hizo este lugar, Claudia? ¿Qué te quitó? Recuerda quién eras, recuerda quién eres. La figura oscura rugió, pero Claudia se giró hacia él, y por primera vez, vi algo que nunca esperé, duda. ¿Es eso cierto?, preguntó ella, su voz un susurro. La figura no respondió, pero la carretera comenzó a temblar. Las sombras a nuestro alrededor se arremolinaron, como si el mismo lugar estuviera reaccionando al desafío. Claudia, si recuerdas quién eres, si recuerdas lo que te hicieron, podemos detener esto. Podemos salir. Ella me miró, y en sus ojos, vi algo que no había visto en tanto tiempo, humanidad. Pero entonces, el suelo bajo mis pies se abrió, y comencé a caer en un abismo de oscuridad. Mientras caía, escuché su voz, no como un grito, sino como un susurro. No estoy segura de poder hacerlo, pero lo intentaré. La caída fue interminable, pero no como uno imagina. No era el vacío lo que me rodeaba, sino fragmentos de recuerdos, imágenes que flotaban a mi alrededor como espejos rotos. Cada uno reflejaba un momento de mi vida, los buenos y, sobre todo, los malos. Vi mi infancia, mis primeras mentiras, mis errores. Vi la noche en que dejé a Claudia, su mirada clavándose en mí mientras corría como un cobarde. Pero también vi cosas que no reconocía, otras vidas, otras almas, otras condenas. Este abismo no era solo mío, era el sumidero de todo lo que este lugar había reclamado. Y entonces, golpeé algo sólido. No era tierra ni piedra, sino una superficie extraña, como un cristal negro que absorbía toda la luz. Me levanté lentamente, mis piernas tambaleándose, y miré a mi alrededor. Estaba en un espacio que parecía infinito. Columnas de luz pálida se alzaban hacia un cielo inexistente, y alrededor de mí, figuras flotaban, atrapadas dentro de esas columnas. Rostros pálidos, deformados por el dolor y el arrepentimiento, me miraban sin realmente verme. Eran las almas que el kilómetro 666 había consumido, atrapadas en un limbo del que no podían escapar. Pero algo llamó mi atención. En el centro de ese espacio, vi una figura diferente. No era una sombra, ni una víctima. Era un ser hecho de luz y oscuridad entrelazadas, su forma cambiando constantemente. Su presencia era inmensa, y sentí que me observaba, aunque no tenía ojos. ¿Crees que puedes desafiarme? Su voz resonó dentro de mi mente, una mezcla de 1000 voces, algunas humanas, otras, no. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz temblando. Soy lo que siempre ha estado aquí. Soy el guardián y el carcelero. Soy el juicio y la condena. Pero tú, pequeño hombre, no eres nada. Solo otro fragmento en mi colección. No, dije, apretando los puños. No soy solo eso. Ni yo, ni Claudia, ni nadie más que atrapaste aquí. Somos más que nuestras culpas, más que nuestros errores. Más. La figura se inclinó hacia mí, su rostro sin forma acercándose. Eres lo que hiciste. Tus decisiones te definieron. No hay redención, solo consecuencias. Entonces, ¿por qué me dejaste caer aquí?, desafié. Si todo es tan inevitable, ¿por qué darme esta oportunidad? ¿Qué temes? Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Las columnas de luz temblaron, y las figuras atrapadas dentro parecieron estremecerse. No temo nada, respondió finalmente, pero su tono había cambiado. Era menos seguro, menos imponente. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Entonces lo vi, en el centro de aquel abismo, había una grieta. Una pequeña fisura en el cristal negro bajo mis pies. Me acerqué lentamente, y la figura reaccionó, extendiendo un brazo hecho de sombras que intentó detenerme. Pero algo extraño ocurrió, las sombras no podían tocarme. Era como si la grieta misma las rechazara. «Detente», rugió el ser, pero yo seguí avanzando. Al llegar a la grieta, sentí un calor que atravesaba mi ser. Miré dentro y vi algo que no esperaba, una luz. No era la luz cálida del sol, sino algo más puro, más intenso, como si fuera la esencia de lo que éramos antes de caer en este lugar. Entonces lo entendí. Este lugar no era invencible. Había una debilidad, una verdad que el guardián intentaba ocultar. El kilómetro 666 no era solo un castigo,
era una prisión para algo mucho más antiguo, algo que dependía de nuestro sufrimiento para sobrevivir. ¿Esto es lo que temes?, dije, girándome hacia la figura. Que encontremos la manera de romperte. Sin esperar respuesta, extendí mi mano hacia la grieta. Sentí un dolor insoportable, como si mi alma estuviera siendo desgarrada, pero no me detuve. La luz comenzó a expandirse, llenando el abismo con un brillo cegador. No sabes lo que estás haciendo. Si rompes esto, no habrá vuelta atrás. Liberarás cosas que no comprendes. Quizás, respondí, apretando los dientes. Pero prefiero el caos a seguir alimentando este lugar. Con un último esfuerzo, empujé mi mano más allá de la grieta. La luz explotó, envolviéndolo todo, y entonces, todo se apagó. El silencio fue lo primero. No el tipo de silencio que trae calma, sino uno denso, que parecía absorber todo sonido, todo pensamiento. Durante un instante, no supe si seguía vivo o si mi alma se había desintegrado junto con el abismo. Pero entonces, sentí algo. Un latido. Era débil al principio, como el eco de un tambor en la distancia, pero creció rápidamente, llenando el espacio vacío. No era mi corazón, sino algo más grande, más antiguo. Algo que había estado durmiendo bajo el peso de las sombras, esperando ser despertado. Abrí los ojos, o lo que sea que usaba para percibir, y vi que el abismo ya no era negro. La luz que había liberado ahora se arremolinaba como un torrente, iluminando cada rincón de aquel espacio infinito. Las columnas de luz que sostenían las almas atrapadas comenzaron a resquebrajarse, liberando figuras que caían al suelo, confundidas pero intactas. El ser hecho de sombras y luz apareció nuevamente, pero algo había cambiado. Ya no tenía la misma presencia imponente. Su forma fluctuaba erráticamente, y su voz, antes atronadora, ahora sonaba rota. ¿Qué has hecho? Lo que debía hacerse, respondí, aunque no estaba seguro de lo que realmente había desatado. El suelo bajo mis pies tembló, y la grieta que había tocado comenzó a expandirse. Era como si el kilómetro 666 se estuviera desmoronando desde dentro. Pero no era solo destrucción, algo estaba emergiendo. De la grieta brotó una figura, al principio indefinida, envuelta en la misma luz pura que había liberado. Pero a medida que tomó forma, reconocí algo familiar en ella. Era Claudia. No la Claudia consumida por las sombras, sino la persona que había conocido antes, cuando éramos jóvenes y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos estaban llenos de una fuerza que nunca había visto en ella. «Claudia», murmuré, mi voz llena de incredulidad. Ella me miró, y su sonrisa fue tan cálida como la recordaba. «Gracias», dijo, su voz clara y firme, «por recordarme quién era. Por mostrarme que este lugar no es invencible». La figura oscura intentó interponerse, pero Claudia extendió una mano, y las sombras retrocedieron como si temieran su presencia. «Ya no tienes poder aquí», le dijo. «No entiendes», replicó la figura, su voz temblando. «Este lugar no es solo una prisión. Es un equilibrio. Si lo destruyen, liberarán aquello que estaba contenido». Claudia me miró, su rostro ahora lleno de determinación. «Tal vez eso sea lo que necesitamos. Un nuevo comienzo, incluso si trae caos. Pero no podemos seguir permitiendo que esto exista». Antes de que pudiera responder, ella caminó hacia la grieta, sus pasos seguros. Al llegar al borde, se detuvo y giró hacia mí. «Lo que venga después, no será fácil. Pero no tienes que hacerlo solo». Tomó mi mano, y juntos dimos el paso hacia la luz. El mundo cambió. Ya no había carretera, ni sombras, ni abismo. Nos encontrábamos en un paisaje extraño, vasto y desconocido. El cielo era una mezcla de colores imposibles, y el aire vibraba con una energía que nunca había sentido antes. A nuestro alrededor, otros comenzaron a aparecer. Las almas que habían estado atrapadas, ahora libres pero desorientadas. Algunos lloraban, otros miraban a su alrededor con asombro, y unos pocos simplemente se desplomaban, agotados por siglos de sufrimiento. Claudia y yo nos miramos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía dónde estábamos ni qué vendría después, pero estábamos libres. Y eso, por ahora, era suficiente. Pero entonces, a lo lejos, escuché un sonido familiar, un motor, el rugido de un vehículo que se acercaba. Giré, y mi corazón se detuvo. En el horizonte,
Una figura apareció, caminando lentamente hacia nosotros. No era humana ni sombra, sino algo nuevo, algo que había nacido de la destrucción del kilómetro 666. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su presencia era más imponente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Claudia apretó mi mano. Parece que todavía tenemos trabajo por hacer. El equilibrio se había roto, pero el verdadero horror apenas comenzaba. La figura avanzaba lentamente, su presencia llenando el aire con una tensión insoportable. No era como las sombras que habíamos enfrentado en el kilómetro 666. Esto era diferente. Había una pureza inquietante en su forma, como si fuera una manifestación de algo mucho más grande, más antiguo y más complejo de lo que podíamos comprender. Sus ojos, dos puntos de luz blanca intensa, se clavaron en los míos, y una oleada de frío recorrió mi cuerpo. No hablaba, pero su mensaje era claro. No era un enemigo, ni un aliado. Era algo intermedio, algo que existía más allá de las nociones humanas de bien y mal. ¿Qué es eso?, susurré, sin apartar la mirada. Claudia, a mi lado, también estaba paralizada, su expresión una mezcla de asombro y miedo. Es el núcleo, respondió finalmente, como si las palabras fueran arrancadas de lo más profundo de su mente. El núcleo. Ella asintió lentamente. El kilómetro 666 no solo era una prisión. Era un sistema de contención. No solo atrapaba nuestras almas, sino que servía para encerrar algo más. Algo que existía antes de que nosotros siquiera llegáramos allí. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros. Su forma comenzó a cambiar, como si no estuviera limitada por la percepción humana. Ahora parecía una mezcla de humano y bestia, ahora un simple haz de luz. Pero lo que permanecía constante era su mirada. Han roto el equilibrio. La voz resonó en nuestras mentes, profunda y monótona. No era un juicio, sino una declaración de hecho. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Soy el vestigio del orden. La última barrera entre ustedes y el caos que liberaron. El kilómetro 666 era mi prisión, pero también mi propósito. Sin él, no hay límite para lo que puedo hacer, ni para lo que puede hacerse presente. Claudia dio un paso adelante, su voz firme. Si eras una barrera, ¿por qué también eras una cárcel para nosotros? ¿Por qué te alimentabas de nuestras almas? Porque sus almas eran necesarias para mantenerme contenido. Ustedes fueron el combustible de un sistema antiguo, diseñado para evitar que mi esencia se desborde en el mundo de los vivos. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué pasa ahora que el sistema se ha roto? La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara nuestra insignificancia. Ahora, soy libre para existir. Pero mi existencia no es pasiva. Soy el ciclo. Soy el juicio que no tiene fin. Sin el kilómetro 666 para contenerme, me expandiré, consumiendo todo lo que alguna vez fue. Un frío helado se instaló en mi pecho. Habíamos escapado, sí, pero al hacerlo, habíamos liberado algo mucho peor que nuestra condena personal. Esto no era redención, era una aniquilación inminente. Claudia, sin embargo, no retrocedió. Si tú eras el guardián, entonces también tienes un punto débil. Todo sistema, por antiguo que sea, puede ser desafiado. La figura se quedó en silencio por un momento, y luego algo extraño ocurrió, rió. No era una risa humana, sino un sonido fracturado, como un cristal al romperse. ¿Débil? No tengo debilidades. Pero hay algo que aún no entienden. No soy su enemigo, no realmente. Soy la consecuencia de su acción. Ustedes eligieron esto. Asterisco. Eso no es verdad, grité, avanzando hacia él. Elegimos liberarnos de un ciclo de sufrimiento, no elegimos esto. La libertad siempre tiene un precio. Ahora deben decidir si están dispuestos a pagarlo. La figura levantó una mano, y el paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Lo que antes era un mundo extraño pero estable comenzó a descomponerse, como si fuera una pintura derritiéndose bajo un calor invisible. ¿Qué precio?, preguntó Claudia, su voz temblando. Su propia esencia. Ustedes tienen algo que yo no: conciencia, capacidad de elección. Si están dispuestos a sacrificarlo, pueden restaurar el equilibrio, pero solo a costa de ustedes mismos. Claudia y yo nos miramos. Habíamos luchado tanto por escapar,
por recuperar nuestra libertad. Pero ahora, esa misma libertad estaba a punto de destruirlo todo. Si lo hacemos, pregunté, ¿qué le pasará al resto? A los que liberamos, a los que aún tienen una oportunidad de redimirse. Ellos vivirán. Tendrán la posibilidad de continuar. Pero ustedes dejarán de existir. No como almas condenadas, sino como nada. El sacrificio último. El peso de la decisión cayó sobre nosotros como una losa. No había victoria en esto, solo elección. Claudia me tomó la mano, su rostro sereno. Creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer. No puede haber otra forma, dije, aunque en el fondo sabía la respuesta. La figura esperó, inmutable. Claudia y yo nos miramos, nuestras manos entrelazadas con fuerza, como si sujetarnos el uno al otro pudiera anclar lo que quedaba de nuestras almas. En el fondo, sabíamos que no había otra opción. Habíamos desatado algo que no comprendíamos del todo, y ahora debíamos pagar el precio. Lo haremos, dije finalmente, mi voz firme a pesar del miedo que crecía en mi interior. Restauraremos el equilibrio, aunque eso signifique el fin de nosotros mismos. La figura nos observó, su forma cambiando una vez más. Durante un momento, pareció adoptar algo que recordaba vagamente a un rostro humano, pero pronto se deshizo en su forma indefinida. El sacrificio debe ser voluntario y completo, dijo, su voz resonando como un eco interminable. No habrá vuelta atrás. No habrá memoria, ni legado, ni sombra de lo que fueron. Claudia asintió. Lo entendemos. Pero también sabemos que lo que hacemos importa, aunque nadie lo recuerde. La figura extendió sus manos, y el paisaje a nuestro alrededor se transformó en una vasta llanura blanca, infinita y vacía. En el centro, apareció un círculo grabado con símbolos que parecían moverse y cambiar, como si estuvieran vivos. Entren al círculo y elijan. Una vez que crucen, su esencia será absorbida por el núcleo del equilibrio. Este mundo volverá a estabilizarse, y el ciclo comenzará de nuevo, pero sin ustedes. Caminamos juntos hacia el círculo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el universo intentara frenarnos, o quizá era el peso de la decisión lo que nos ralentizaba. Cuando llegamos al borde del círculo, Claudia se detuvo. Me miró con esos ojos que habían sido mi ancla en este caos. Nunca imaginé que terminaríamos así, dijo con una sonrisa triste. No sé si esto es un final, respondí. Tal vez sea el principio de algo que nunca entenderemos. Ella asintió, y sin más palabras, cruzamos al interior del círculo. El cambio fue inmediato. Una fuerza indescriptible nos envolvió, como si cada partícula de nuestro ser estuviera siendo desmantelada y reconstruida al mismo tiempo. No era dolor, pero tampoco era paz. Era vacío. Vi destellos de Claudia, de mí mismo, de las personas que habíamos liberado. Sus rostros aparecían y desaparecían como destellos en un río que fluía demasiado rápido para comprenderlo. Sentí como algo dentro de mí se desprendía. Mis recuerdos, mis emociones, todo lo que me hacía ser yo se desvanecía, deshilachándose como humo en el viento. Claudia me miró por última vez, su rostro iluminado por una luz que emanaba de todas partes. Gracias, dijo, aunque su voz ya no era más que un susurro en el borde de mi conciencia. Y entonces, ya no existíamos. El paisaje cambió. Las almas liberadas del kilómetro 666 comenzaron a despertar en un mundo distinto, uno limpio, sin las sombras que los habían atormentado. El ser que había sido el núcleo del equilibrio ahora se había desvanecido, dejando tras de sí una calma inquietante. A lo lejos, un grupo de personas comenzó a caminar juntas, buscando un nuevo propósito. No sabían cómo habían llegado allí ni que los había liberado, pero algo en su interior les decía que tenían una segunda oportunidad. Sobre la llanura blanca, donde antes estaba el círculo, ahora no había nada. Ni siquiera un rastro de Claudia o de mí. Solo un vacío silencioso que marcaba el sacrificio que habíamos hecho. Pero en ese vacío, algo nuevo comenzaba a crecer. Una chispa. El equilibrio se había restaurado, pero con él, nació una esperanza desconocida, una posibilidad de romper el ciclo para siempre. Las almas liberadas comenzaron a despertar una tras otra, como si salieran de un profundo sueño. Miraban a su alrededor, confundidas, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y desconcierto. El nuevo mundo donde ahora existían no se parecía a nada que hubieran conocido. Un vasto paisaje lleno de colores vivos que parecían moverse y cambiar con cada paso que daban. Al principio,
Reinaba el caos. Algunos gritaban, lloraban o se quedaban paralizados, incapaces de procesar lo que les había sucedido. Otros comenzaron a moverse en pequeños grupos, buscando respuestas en el horizonte infinito. Era un renacimiento, pero también una prueba, pues no sabían qué hacer con la libertad que les había sido otorgada. En el centro de esta nueva realidad, donde había estado el círculo del sacrificio, una chispa de luz comenzó a brillar. Al principio, era apenas visible, como el reflejo de una estrella lejana. Pero con el tiempo, creció, expandiéndose hasta formar una esfera flotante que pulsaba suavemente, como un corazón latiendo. Aquellos que se acercaban sentían algo extraño al estar cerca de ella, una sensación de calidez y consuelo, como si fueran abrazados por una fuerza invisible. La esfera no hablaba, pero parecía comunicarse directamente con sus mentes, transmitiendo mensajes de calma y orientación. Una joven, que había estado en el abismo por lo que sentía como siglos, dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Al tocar la esfera, un destello la envolvió, y cuando la luz desapareció, parecía renovada, como si algo dentro de ella hubiera sanado. «Es un faro», dijo en voz alta, su voz firme y clara. «Nos está guiando». La esfera comenzó a emitir destellos rítmicos, como señales que se extendían por el paisaje. Poco a poco, las almas empezaron a congregarse alrededor de ella, atraídas por su energía. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo sus historias y conectando como no lo habían hecho en siglos de aislamiento. Mientras tanto, en las profundidades de este nuevo mundo, algo observaba. La figura que antes había sido el núcleo del equilibrio no había desaparecido por completo. Aunque su forma anterior se había disipado, una pequeña porción de su esencia permanecía. Desde la oscuridad, veía cómo las almas se unían, cómo encontraban propósito en su libertad. «El ciclo no ha terminado», murmuró una voz en la penumbra. «Solo ha cambiado». La chispa que Claudia y yo habíamos dejado atrás no solo restauró el equilibrio, también sembró algo nuevo. Era un fragmento de lo que éramos, un recuerdo inconsciente de nuestra lucha. Aunque no existíamos como antes, habíamos dejado una huella. Esa chispa creció con el tiempo, transformándose en una nueva fuerza, una entidad que no era control ni caos, sino algo intermedio. Se convirtió en una guía para las almas, ayudándolas a encontrar su lugar en este nuevo mundo. Pero el núcleo residual, ahora fragmentado y más débil, no aceptaba esta nueva realidad. Desde las sombras, comenzó a reunir poder, utilizando los restos de la energía del kilómetro 666 para intentar restablecer su dominio. La calma del nuevo mundo no duraría para siempre. Aunque las almas comenzaban a prosperar, todavía enfrentaban desafíos. El pasado no se borraba tan fácilmente, y muchos cargaban con cicatrices que no podían sanar solos. Un día, la esfera de luz comenzó a cambiar. Su luz, antes constante y cálida, se volvió intermitente, como si algo la estuviera perturbando. Un grupo de almas que había asumido el rol de líderes, se reunió para investigar. Entre ellos estaba la joven que primero tocó la esfera. «La luz está tratando de advertirnos», dijo, mirando fijamente el parpadeo. «Algo viene». En el horizonte, una sombra comenzó a alzarse. No era como las sombras del kilómetro 666. Esta era más sólida, más definida. Y dentro de ella, podía sentirse el eco de la figura que una vez había dominado el equilibrio. El sacrificio de Claudia y mío había dado lugar a un nuevo mundo, pero también a un nuevo desafío. Las almas liberadas tendrían que enfrentarlo juntas, encontrando fuerza en su unidad y en la chispa de esperanza que habíamos dejado atrás. El ciclo, aunque transformado, continuaba. Pero ahora, por primera vez, había una posibilidad real de romperlo para siempre. Con el paso de los días, las almas comenzaron a adaptarse a su nueva existencia. Al principio, el miedo a lo desconocido los mantenía inquietos, pero poco a poco, la esfera luminosa que flotaba en el centro del paisaje los guiaba hacia un propósito común. El mundo que habitaban ahora era un lugar de transición, una especie de lienzo en blanco donde cada alma podía reconstruirse. No era un paraíso, pero tampoco un infierno. Los colores del cielo, siempre en movimiento, parecían responder a los estados emocionales de quienes lo habitaban. Tonos cálidos y brillantes cuando la esperanza dominaba, oscuros y opresivos en los momentos de duda colectiva. Una de las primeras decisiones fue formar una comunidad.
Las almas más fuertes y resueltas comenzaron a construir refugios simples con la materia maleable del nuevo mundo, que respondía a su voluntad. Las estructuras, aunque rudimentarias, eran suficientes para protegerlos de los extraños cambios climáticos que a veces azotaban la Tierra. Cada día, más almas se reunían cerca de la esfera, como si ésta irradiara una energía que les daba claridad. Algunos, al acercarse, recordaban fragmentos de su vida pasada, de las decisiones que los llevaron al kilómetro 666. Esos recuerdos no siempre eran placenteros, pero ayudaban a muchos a encontrar un propósito en su nueva existencia. La esfera no hablaba, pero su luz respondía a los estados de ánimo colectivos. Cuando la comunidad trabajaba unida, su brillo era intenso y cálido. Pero en los momentos de discordia, su luz se debilitaba, como si reflejara la fragilidad del nuevo equilibrio. Sin embargo, no todo era armonía. En las noches, cuando el cielo se oscurecía y los colores se apagaban, algunos comenzaron a ver figuras al borde del horizonte. Eran sombras, pero no como las que habían conocido antes. Estas no intentaban atacar ni absorber a nadie, simplemente observaban desde la distancia, como si estuvieran esperando algo. Son fragmentos del núcleo, dijo un hombre mayor, cuyos recuerdos del kilómetro 666 eran más claros que los de la mayoría. No desapareció del todo. Está buscando una forma de volver. La comunidad decidió actuar. Organizaron grupos que patrullaban los límites de su territorio, buscando señales de la sombra. Aunque no podían destruirla, comenzaron a desarrollar formas de repelerla, utilizando la energía de la esfera para crear barreras luminosas que impedían su avance. Mientras tanto, la joven que había tocado la esfera la primera vez seguía sintiendo una conexión especial con ella. Cada vez que la tocaba, visiones fugaces aparecían en su mente. Rostros de Claudia y del hombre que se había sacrificado con ella. Aunque no sabía quiénes eran, sentía su presencia como una guía silenciosa. Una noche, la esfera le mostró algo diferente. Una visión del pasado, del momento exacto en que el equilibrio fue destruido y restaurado. En esa visión, vio el sacrificio de Claudia y entendió que el núcleo no era simplemente un enemigo, sino una consecuencia de siglos de decisiones humanas. La esfera parecía decirle algo, aunque no en palabras. Para romper el ciclo definitivamente, las almas tendrían que enfrentarse a la sombra, no con violencia, sino con unidad. Cuando las sombras finalmente cruzaron el horizonte, la comunidad estaba lista. No habían construido armas ni fortificaciones, sino algo más poderoso, una conexión entre ellos, una red de confianza que los unía como nunca antes. Guiados por la esfera, formaron un círculo alrededor de su luz. Las sombras se acercaron, pero esta vez, no retrocedieron ante la barrera luminosa. Parecían más fuertes, más determinadas. La joven dio un paso adelante. No queremos luchar, dijo, su voz firme. No queremos más ciclos. Si tienen algo que decirnos, háganlo ahora. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, una de las sombras se separó del grupo y tomó una forma más definida. Su rostro parecía humano, pero sus ojos brillaban con la misma luz fría que el núcleo. Solo busco equilibrio, dijo la sombra, su voz grave y profunda. El ciclo no puede romperse sin un precio. La esfera comenzó a brillar con más intensidad, y la comunidad sintió una oleada de energía pasar a través de ellos. Era como si cada alma compartiera un fragmento de su esencia con los demás, creando un vínculo tan fuerte que incluso la sombra parecía dudar. No habrá más sacrificios, dijo la joven, con una fuerza que sorprendió incluso a sus compañeros. El precio ya fue pagado. Si quieres equilibrio, entonces únete a nosotros. La sombra retrocedió, confundida, pero al ver la determinación de las almas, comenzó a disolverse, no como una derrota, sino como una fusión. Las sombras restantes siguieron su ejemplo, y poco a poco, la oscuridad desapareció, dejando solo la luz de la esfera y a las almas que se sostenían unas a otras. Con el núcleo finalmente integrado en la esfera, el nuevo mundo se estabilizó. Las almas continuaron construyendo su comunidad, no como un lugar de redención, sino como un espacio de crecimiento. El ciclo había terminado. Y aunque Claudia y el hombre que se sacrificaron no existían para ver el resultado de su decisión, su esencia vivía en cada chispa de luz que ahora iluminaba a este renacido mundo. Habían roto el equilibrio, pero también habían creado algo nuevo: esperanza. Si te apasionan las historias de misterio, terror y los secretos que se esconden en los lugares más oscuros, este es tu lugar.
Cada semana exploramos relatos que te pondrán la piel de gallina y te harán cuestionar lo que creías saber. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Aquí, el misterio nunca termina, y tú eres parte de esta aventura.